Saludos, en esta lección vamos a hablar de la etapa 10 del viaje del héroe, que se llama el regreso a casa. Nuestro héroe había sufrido una muerte que podía ser real o simbólica. También había experimentado una resurrección o recuperación que podría ser o real o simbólica. Recuerda, lo hemos explicado todo esto. Y había reunido sus fuerzas de nuevo, había conseguido juntar a sus aliados, unirlos a todos, hacer nuevos planes, habían atacado la guarida del villano y le habían vencido, o le habían derrotado, o le habían puesto en fuga, lo que tú quieras, pero habían obtenido una gran victoria que parecía definitiva, parecía. Y como consecuencia, había obtenido una gran recompensa, que ya vimos qué tipos de recompensa podía ser de todo tipo, ¿vale? ¿Y qué es lo que va a ocurrir ahora? ¿Ya está la historia terminada? Pues ya te avisé de que no, no hemos terminado. Lo que va a ocurrir ahora es muy interesante y puede ser de lo más emocionante de toda la novela. Se podría considerar que ahora nos adentramos ya en el desenlace de la historia o en el tercer acto, ¿vale? El tercer acto es el desenlace. Aunque también podría considerarse que el desenlace empezó en la etapa anterior. Bueno, eso va a depender un poquito más de ti que de que la estructura sea muy rígida. Podemos variarlo un poquito eso, ¿vale? Esto solamente nos sirve a fines de organización de nuestra historia, pero para el lector le va a dar igual cuando empiece el desenlace. Pero ahora sí, ahora ya vamos a terminar la historia en estas tres últimas etapas, o en estas dos últimas etapas que nos quedan, la 10, la 11 y la 12, la 3, vamos a terminar la historia. Estamos en el desenlace. Una gran decisión a la que te tienes que enfrentar es decidir si nuestro héroe decide quedarse en el mundo especial porque ha encontrado allí el amor o un lugar donde le encantaría vivir o que ha encontrado que ese es su lugar en el mundo o decide regresar a su mundo ordinario. Bueno, haga lo que haga, lo que va a pasar ahora es que el villano que parecía derrotado, muerto o vencido, pues ahora resulta que no va a estar tan muerto ni tan vencido. El villano se va a recuperar. Y entonces, fíjate aquí en las imágenes, ¿vale? El villano que estaba aquí vencido, el héroe que estaba regresando a casa o aunque se quede en el mundo especial, está disfrutando de su premio, de su victoria, pues ahora lo que va a ocurrir es que se pueden ver obligados los héroes, tanto el héroe principal como los héroes secundarios, ¿vale? Los acompañantes, a huir del villano, de un villano que también ha renacido, que también ha reunido de nuevo a sus fuerzas, o que a lo mejor está él solo, pero está muy rabioso, puede estar herido, pero hay algo que le hace muy peligroso. Y el héroe se va a tener que volver a enfrentar a él. Y en esta ocasión el héroe está desprevenido porque piensa que ya ha vencido, que ya ha ganado, que ya está todo terminado. Nos vamos a encontrar con un villano que se recupera, puede seguir estando herido, como hemos dicho, pero que, fíjate, está rabioso, está muy enfadado. Ahora sí que no le importará actuar de cualquier manera, porque lo único que quiere es vengarse del héroe, es derrotarlo, humillarlo. Él ya sabe, ya conoce al héroe, ya sabe que es un enemigo muy poderoso, que le ha vencido y que no puede andarse con bobadas. Tiene que utilizar ahora ya todos los recursos que tenga a mano. Va a reclutar un nuevo ejército o va a conseguir juntar, aunque no tenga un ejército, a sus aliados más poderosos, a sus aliados más peligrosos. Los va a dirigir, van a hacer nuevos planes para atacar de nuevo al héroe o no, a lo mejor al héroe no, a lo mejor a la familia del héroe, fíjate, a lo mejor el villano, en vez de ir a por el héroe, se va a la ciudad, al pueblo, a la aldea del héroe y se propone destruirla en venganza o atacar a su familia. ¿Para qué? Para que el héroe tenga que acudir al rescate de sus seres queridos y que él pueda vengarse o que tenga o le dé a elegir o hago daño a tu familia si tú no te entregas
y puedo vencerte. ¿Entendéis un poquito por dónde va la historia? Es decir, este villano esté más o menos herido, esté más o menos derrotado, está muy rabioso y ahora ya no dudará en utilizar armas, trampas, agresiones, lo que tú quieras, trucos que a lo mejor al principio no se atrevía a utilizar siquiera porque eran muy peligrosos y tenía consecuencias incluso peligrosas para él mismo, pero ahora ya le va a dar igual, porque su único objetivo es hacer daño al héroe, vengarse del héroe sin importar las consecuencias. En este momento quiero hablarte de algo muy importante que tienes que incluir en tu historia y es el clímax. Ya hemos comentado, aunque sea de pasada en algún momento, algo sobre el clímax, o lo habrás leído en el texto de las lecciones, pero el clímax es el momento de mayor emoción de toda la historia. Bueno, el momento en una historia puede haber diferentes momentos de clímax y evidentemente el más importante será el de la victoria final del héroe sobre el villano, ¿vale? El que estamos a punto de describir. Pero tú también podrías haber incluido otros momentos de clímax importantes a lo largo de la historia. Por ejemplo, la primera victoria del héroe sobre el villano, esa que están celebrando ahora y sin darse cuenta de que el villano va a volver, va a recuperarse y va a atacar con todo lo que tiene. Bueno, ese sería un primer momento de clímax, esa primera victoria. Otro momento de clímax podría ser, evidentemente, cuando el villano se recupera y ataca y crea una situación de muchísimo peligro. Pero ya te digo, el más importante es cuando es el de la victoria final del héroe sobre el villano. Bueno, este clímax tienes que escribirlo con mucho cuidado e intentar transmitir muchísimas emociones a los lectores y que haya momentos de muchísimo peligro para que el lector sienta miedo y se asuste y que después cuando el héroe venza, pues que se alegre muchísimo. Y esa va a ser la clave de tu clímax, conseguir llegar a las emociones de los lectores. Y es difícil, es muy difícil y necesitarás mucha práctica. Pero bueno, este es tu primer curso, por lo menos tienes que saberlo para intentar empezar a practicarlo. Este clímax, aunque hemos explicado la estructura narrativa del viaje del héroe con batallas y con ejércitos y luchas, bueno, pues se puede aplicar a todo tipo de historias. Fíjate, aquí sí, aquí, fíjate en la imagen final de abajo a la derecha. Tienes un ejército que el momento de mayor clímax va a ser evidentemente cuando el ejército obtenga la victoria final sobre los invasores, sobre los atacantes, y entonces ese será el momento de mayor clímax, de mayor emoción. Pero tú imagínate llevarlo a una historia de terror. Fíjate aquí en estos chicos, la primera imagen, estos chicos que están aquí se están asustando muchísimo porque ya parecía que habían vencido a ese demonio que estaba habitando en su colegio, pero de repente reaparece y reaparece mucho más aterrador que nunca. Bueno, pues ese momento solo, por sí solo, no genera el clímax. El clímax vendrá a continuación cuando estos chicos consigan vencer definitivamente al monstruo, ¿vale? Al demonio. O imagínate en esta imagen de ciencia ficción, pues que el planeta Tierra ha tenido que ser evacuado por lo que sea, ¿vale? Por cualquier motivo. Y estos astronautas llevan muchísimo tiempo vagando por el espacio, tenían un objetivo, pero no sabían si ese planeta al que se dirigían iba a ser habitable o no, y de repente desembarcan y se encuentran un paraíso que podrán habitar, donde van a ser muy felices. Bueno, pues ese momento pues será un momento de clímax. Imagínate en una historia romántica, pues los dos protagonistas que llevan toda la historia, que si peleándose, que si acercándose, que si alejándose, por fin se enamoran. Bueno, pues ese será su momento de clímax y el de los lectores. O imagínate en una batalla de fantasía donde los dragones malvados están atacando al héroe. El héroe había pedido ayuda a un dragón bueno, pero ese dragón decía que él no podía inmiscuirse en los asuntos de los humanos y que no podía intervenir
intervenir, que además era contrario a la violencia, pero al final ese dragón se da cuenta de que los dragones malvados son muy malvados y entonces decide actuar. Y entonces cuando llega el dragón bueno y se une a la batalla y vencen a los malvados, pues entonces esto será un momento de mucho clímax, ¿vale? Imagínate una historia dramática. Estos dos protagonistas han estado toda la historia intentando encontrarse porque se habían perdido, yo no sé si porque había una guerra, por lo que sea, pero el caso es que eran dos enamorados que de repente tuvieron que separarse y luego no podían contactar entre ellos, no podían encontrarse y toda la historia han estado intentando encontrarse. Y finalmente cuando el chico ya está a punto de morir porque le están atacando o porque tiene algún problema o está desesperado o se va a volver loco, la chica lo encuentra y le salva. Y entonces ese momento será un momento de clímax. Los dos se encuentran y ya van a estar juntos para siempre. Vale, bueno, pues son pequeños ejemplos para que veas cómo puedes enfrentarte a tu clímax en tu novela. Para resumirte todo lo que tú tienes que escribir en esta etapa, lo vamos a hacer de forma muy rápida con estas imágenes que tenemos aquí, ¿vale? Bien, para empezar, el héroe obtiene una victoria sobre el villano, obtiene su recompensa y emprende el regreso a casa, aunque también podría decidir quedarse en el mundo especial, o él o alguien de su equipo. Aquí está el héroe, imagínate, y alguien del equipo del héroe, de los secundarios, ha encontrado el amor y se queda a vivir en el mundo especial. Muy bien. Vale, pero el villano se recupera, se rearma y de nuevo persigue al héroe. El villano persigue al héroe. O también podría haber decidido que en vez de perseguir al héroe, que ya sabe que es muy peligroso y que no puede con él y que ahora encima está herido, pues a lo mejor no quiere enfrentarse directamente al héroe. ¿Qué es lo que hace? Se va a por la familia del héroe. Fíjate aquí en esta imagen cómo el villano está acechando a la familia del héroe. Si vas a hacer esto, es muy importante que la familia del héroe haya aparecido en algún momento en tu historia, ya sea porque el héroe ha compartido momentos con ellos y han aparecido, han interactuado en la novela, o porque el héroe de vez en cuando los ha llamado por teléfono o los hijos le han llamado para decirle que cuando vuelve papá o cualquier cosa, ¿vale? Pero de alguna forma el lector ya tiene que conocer a los familiares para que empatice con ellos, para que se sienta emocionado porque están en peligro, porque si no los conoce y de repente los pones, pues al lector le van a dar igual porque no sabe nada de ellos, ¿vale? Muy bien, entonces, en este caso, el villano se pone en contacto con el héroe o la misma familia diciendo, oye, ven ya porque nos tiene atrapados y si tú no vienes nos va a hacer daño. Y el villano le dice, o te entregas o hago daño a tus seres queridos. ¿Qué va a pasar a continuación? Pues mira, lo que va a pasar ya lo veremos en la siguiente etapa. Una vez que has estudiado la lección que habla sobre esta etapa de la estructura narrativa del viaje del héroe, tienes que hacer la tarea. La tarea consiste en escribir la parte de la escaleta que corresponde a esta etapa, es decir, ese guión de las cosas importantes que van a ocurrir en esta etapa y además quienes van a participar en esta etapa y después, si tú quieres, podrás escribir ya directamente el capítulo o los capítulos que se relacionan con esta etapa. Yo lo que te aconsejo, como ya sabes, es que primero escribas la escaleta que corresponde a todas las etapas, es decir, vas a ir estudiando todas las etapas del viaje del héroe y no vas a escribir todavía tu novela. Lo que vas a hacer es ir escribiendo. ¿Estudias la etapa 1? Escribes la escaleta de la etapa 1. ¿Estudias la etapa 2? Escribes la escaleta de la etapa 2. Así hasta que completes la escaleta de toda tu novela. Y después ya sí podrás ir escribiendo los capítulos que corresponden a cada una de las etapas hasta que escribas toda la novela del tirón y me lo irás enviando para que yo te lo vaya corrigiendo. Eso es lo que yo te recomiendo. Ahora bien, ¿estás muy impaciente y quieres empezar a escribir ya? Bueno, pues entonces lo que tienes que hacer es revisar muy bien el argumento de tu historia. Recuerda ese guión ampliado donde destacas todas las cosas importantes que van a ocurrir y sobre todo el final. Y teniendo muy clarito ese argumento,
Entonces podrás escribir la parte de la escaleta que corresponde a esta etapa que acabamos de estudiar. La escribes, detallas lo que va a ocurrir en esta etapa y entonces te pones ya a escribir ese capítulo, o si quieres hacer más capítulos por cada etapa, los puedes escribir, ¿vale? Y así iremos. Cada vez que estudies una etapa de la estructura narrativa del viaje del héroe, escribirás esa parte de la escaleta y ese capítulo o esos capítulos que corresponden a la etapa. Bueno, se puede hacer, ¿eh? Aunque yo te recomiendo la primera de las opciones que te he dicho.